Bienvenidos a esta clase de diseño avanzado para el game. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar un material basado en el concepto del eslogan de la Unión para que él venga para el próximo año. Lo que vamos a hacer es trabajar desde cero, utilizando algunos recursos que yo les voy a brindar para que podamos tener una composición y puedan seguir también el ritmo del proyecto que vamos a realizar. Bien, los elementos que vamos a necesitar son 6. Tenemos aquí los 6 elementos y tenemos Photoshop. Creamos un nuevo documento, 151.1 de ancho, 194 de alto y 72 píxeles. Lo creamos en modo RGB y aquí vamos a importar todos los elementos. Seleccionamos la imagen de fondo, vamos a arrastrar hacia nuestra composición, lo escalamos proporcionalmente y ya tenemos el fondo. Vamos a crear nuestros dos ejes con dos guías visuales para marcar el centro de toda la composición y para así ubicar todos los elementos de manera más ordenada. Seleccionamos personaje. Ustedes pueden cortarlo o recortarlo de manera más detallada si gustan. Es una fotografía de un conquistador. Vamos a colocarlo en la parte inferior central. Seleccionamos el cielo y lo vamos a ubicar en la parte superior. Le damos hecho o apretamos enter de todas maneras y vamos a mantener ese centro de composición. Lo que vamos a hacer ahora es arrastrar todos los elementos faltantes. Vamos a seleccionar árbol, ya está recortado. Ustedes pueden seleccionar este árbol, pueden tal vez importar otro que les parezca más interesante y vamos a escalarlo. Vamos a escalarlo para colocarlo en la parte superior izquierda. Clic derecho, voltear horizontal. Escalamos para que sea un poco más grande. Necesitamos la parte de la rama en la parte superior izquierda. Lo vamos a ubicar de manera proporcional y cuando encontremos el espacio indicado le vamos a dar a hecho. Ya saben, ustedes pueden ir variando los tamaños siempre y cuando esté en objeto inteligente, ¿no? Le damos a hecho y vamos a dar clic derecho, duplicar capa. Necesitamos 3 capas idénticas. ¿Para qué? Para crear los arbustos. Lo vamos a ubicar en la parte inferior izquierda y vamos a darle clic derecho, voltear horizontal para jugar con la parte de la iluminación. Más adelante vamos a modificar mucho los tamaños. Vamos a escalar a lo que queremos, le damos hecho y vamos a hacer clic derecho, duplicar capa, le damos OK, movemos en la parte inferior derecha y vamos a escalarlo a un tamaño menor. ¿Cuál es el objetivo de esto? Crear una sensación de profundidad. Seleccionamos los 3 y creamos un grupo. En la parte inferior hay un icono de carpeta, le podemos dar a la carpeta seleccionando los 3. Ya tenemos el personaje. Vamos a ubicarlo encima del arbusto inferior derecho y delante del arbusto inferior izquierdo para crear esa sensación de profundidad. Ahora mismo solamente estamos trabajando en la composición, solamente en la composición. Ubicamos el arbusto, tenemos el personaje y tenemos el arbusto izquierdo. Tienen que ser diferentes, ¿no? Pueden ser diferentes elementos. Lo que yo hice es tener solamente un elemento y ese elemento lo jugué con los tamaños y la iluminación. Tengo el concepto voy a centrarlo justo en la parte del medio, guiándonos un poco hacia la parte superior. Y la luz, que es el último elemento. Estos elementos los vamos a trabajar en la parte final, pero ahora mismo estamos solamente organizando los elementos, ¿no? Organizando para que se pueda distribuir mejor. Vamos a agrupar estos elementos, le damos el nombre de luz y marca y lo vamos a ocultar. Asimismo, vamos a ocultar la carpeta árbol que contiene los 3 árboles y arbustos y tenemos las 2 imágenes de fondo, ¿no? La imagen del cielo y la imagen del fondo, pero tienen espacios cromáticos diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle a contraste, curvas, el icono de contraste de abajo y le vamos a dar a curvas. Seleccionamos curvas,
Alt automático. Presionamos Alt automático y vamos a darle a buscar colores oscuros y claros. Si estoy yendo muy rápido, más adelante vamos a repetir 3 veces esta acción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionar los colores más oscuros. De la composición superior, seleccionamos el color más oscuro, seleccionamos los medios tonos, es decir, los colores más oscuros son las sombras y las iluminaciones. Entonces, ¿qué hace el programa? El programa lo que hace es detecta todas las iluminaciones de la fotografía y va a nivelarlas con la composición fotográfica que nosotros queremos sacar. Las iluminaciones, sombras y medios tonos. Le damos deseo abordar los colores de destino, le damos sí y ya tenemos un contraste similar. Vamos a repetir más adelante esta misma acción. Lo que vamos a hacer es crear una máscara de capa en el cielo y vamos a crear un degradado superior de blanco a negro para crear esta sensación de cielo difuminado y uniéndose con el fondo. Estos conceptos imagino que tal vez ya los conocen, si no, podrían buscar cómo funcionan las máscaras de capa en Photoshop. Es bastante sencillo. Seleccionamos, tenemos las curvas y vamos a visualizar la carpeta de árbol. Seleccionamos el árbol superior derecho y vamos a repetir la misma acción. Tenemos 4 elementos y con los 4 elementos vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Bien, vamos a seleccionar una máscara de capa. Antes de eso vamos a borrar una pequeña línea que había en la parte superior. Ya no la tenemos. Muy bien, ahora mismo vamos a proceder a nivelar el color de las otras capas. Está bien, tenemos los 3 arbustos, los 2 arbustos, una capa de árbol y un personaje, pero tienen colores diferentes, tenemos que nivelarlos. Ocultamos todas las capas y vamos a seleccionar la capa del personaje. Le damos a la herramienta de contraste, el icono de contraste, seleccionamos curvas y vamos a anexar con Alt a la capa. Alt, seleccionamos la bandera, clic hacia abajo y vamos a hacer la misma acción. Seleccionamos buscar colores oscuros y vamos a seleccionar los 3 colores, las sombras, los medios tonos y las iluminaciones, ¿no? Le damos OK, le damos sí y ya tenemos las sombras del personaje. Vamos a hacer lo mismo con el arbusto y el árbol. Herramienta de contraste, curvas, vamos a anexar al árbol, seleccionamos las curvas, le damos Alt automático y vamos a seleccionar buscar colores oscuros y claros. Vamos a repetir esta acción 3 veces, no se preocupen. Seleccionamos las sombras, unas sombras tal vez un poco más oscuras. Lo que tenemos que hacer es buscar las sombras de toda la composición, las sombras que queremos. Entonces lo que va a hacer el programa es nivelar todas las sombras a esa tonalidad de color. Hay muchas maneras, pero esta es la más sencilla que yo encontré. Tal vez hay otras estrategias más avanzadas, pero esta creo que puede funcionar muy bien y es una herramienta nueva en las últimas versiones del programa que podemos utilizar. Seleccionamos los medios tonos, también vamos probando, no es exacto, pero también nosotros tenemos una percepción de qué colores más o menos es lo que podemos buscar y vamos a darle un poco más de colores magentas, un poco yendo a rojos o tal vez colores un poco más azulados, no tan fríos, y vamos a darle OK. Eso es, encontramos un color que nos parezca ideal, le damos OK y listo. Cambiamos. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el arbusto. Bueno, vamos a tratar de corregir un poco más la parte de color, porque no Alt automático otra vez, buscar colores oscuros y claros y a veces con los elementos que son demasiado contrastados es un poco complicado, pero es simplemente buscar las sombras y las iluminaciones. Los medios tonos no cambian demasiado, pero sí las sombras y las iluminaciones. Entonces encontramos una tonalidad un poco más magenta. Lo bueno de todo esto es que más adelante, como es una máscara de ajuste, podemos tranquilamente variar la parte de los colores o tratar de nivelarlo a una composición un poco más realista, porque después vamos a agregar algunas sombras que nos van a ayudar mucho para medir la profundidad. Le damos que sí
y vamos a seleccionar los demás elementos. Tenemos árbol en la parte superior y si notan hay mucha diferencia. Le damos a curvas, seleccionamos la parte de la curva, vamos a anexarlo a la capa inferior, le damos Add automático y automáticamente va a seleccionarse los colores que habíamos guardado en la antigua composición. Eso es lo bueno, ¿no? Por eso nos aparece un mensaje si desea mantener los colores. Entonces le damos que sí y vamos a aplicar lo mismo y se va a guardar la misma configuración y podemos aplicarlo a las siguientes composiciones para que no tengamos que hacerlo nuevamente. Obviamente esto no va a funcionar en todos los casos, pero en este caso como mantienen colores verdes y sombras cafés, vamos a mantener la misma composición. Le damos OK a las tres partes. Tenemos ya nuestra composición un poco más nivelada. Más adelante vamos a retocarlo. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es seleccionar y crear una luz. Lo que vamos a hacer es direccionar un punto central, que va a ser el punto de iluminación. Vamos a direccionar un poco el fondo para que el sol que está en la parte de atrás se pueda direccionar un poco hacia ese lado. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una capa de degradado. Le damos estilo ángulo, perdón. Seleccionamos el degradado y vamos a darle a tipo ruido. Acá vamos a desaturar, en vez de RGB nos vamos a HSB, desaturamos completamente el color para tener una apariencia similar y vamos a darle a aleatorio para buscar una forma similar a la que tenemos ahora mismo. Le damos OK y vamos a darle un cambio de ángulo para medir las sombras y la iluminación. Vamos a crear un resplandor ahora mismo. Le damos OK. Volvemos a entrar a la capa de ajuste y ahí cuando volvemos a entrar podemos mover la capa de degradado. Le damos OK porque queremos que esté exactamente en ese punto y vamos a cambiar a modo de fusión superponer. Cambiamos a modo de fusión superponer y bueno, ya nos crea un destello, pero no es del todo realista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar en dos cosas. Primero, la opacidad. La opacidad que vamos a aplicar puede ser 85, creo que es mucho. Vamos a bajarlo un poco más. Vamos a bajarlo a un nivel de 69, 70. Ustedes ya pueden ir viendo, ¿no? Esto depende mucho también de las pantallas. Yo voy a mantener el 100 por el momento, pero voy a aplicar el filtro desenfoque gaussiano. Vamos a rasterizar la capa o no, podremos mantener también el objeto inteligente y vamos a aumentar el desenfoque y le vamos a dar un radio de 2.9, creo que es muy poco, podemos subirlo un poco más, tal vez a, creo que es muy intenso, vamos a dejarlo, de 80 a 120. Ya ustedes pueden ver la intensidad de halo de luz que quieren tener. Esto es para que la luz no sea tan dura, sea más difusa. 115 de desenfoque gaussiano. Y a este desenfoque sí le vamos a aplicar lo que es la opacidad. Pero antes de eso, como es una máscara de capa, damos doble clic, seleccionamos el degradado y vamos a moverlo exactamente por el punto. Le damos guardar. Sí, queremos guardar y bueno, aquí hubo un problema, le vamos a cancelar. Tenemos el degradado en desenfoque gaussiano, marca las sombras en nuestra composición y lo que vamos a hacer es jugar con la opacidad, pero antes de eso vamos a trabajar con la luz que habíamos importado al inicio del proyecto. Vamos a seleccionarlo exactamente donde tenemos direccionado y vamos a darle en modo de fusión, trama. Tenemos la composición y ya va tomando forma nuestra composición. Direccionamos un poco la luz y ustedes pueden tranquilamente trabajar con la opacidad de cada una de estas capas, ¿no? Cualquiera de las dos. Lo que vamos a hacer ahora mismo es trabajar un poco con los elementos de desenfoque. Vamos a seleccionar los tres elementos de árbol y vamos a aumentar el desenfoque de cada uno de ellos, ¿no? Siento que todavía está muy leve. Lo que vamos a hacer es
vamos a rasterizar la capa. Ustedes pueden obviar este paso si gustan, pero yo recomiendo rasterizar la capa antes de aplicar este desenfoque para que justamente el archivo que vayan a tener no sea tan pesado. Como estamos ya terminando los últimos detalles de la composición, podemos tranquilamente rasterizar las capas porque tenemos los tamaños definidos, ¿no? Cuando no los tenemos, podemos jugar tranquilamente con objetos inteligentes. Bien, tenemos todos los elementos y vamos a jugar también con el desenfoque gaussiano de acá. Le damos a capa de árbol, rasterizar capa, clic derecho, convertir en objeto inteligente. Vamos a hacerlo así para ahorrarnos memoria de la computadora. Si desean pueden obviar esta parte, pueden desenfocar directamente. Desenfoque gaussiano, y vamos a aumentar la intensidad. La intensidad, ya saben, lo que queremos nosotros ahora mismo es crear esa sensación de profundidad. ¿Está bien? Necesitamos crear esa sensación de profundidad, entonces tenemos el segundo elemento. Yo creo que más adelante vamos a volver a modificar estos elementos para darle mayor realismo, ¿no? Pero por el momento vamos a hacer lo mismo. Rasterizamos y convertimos en objeto inteligente. Vamos a darle a filtro en la parte superior y desenfocar. Muy bien, está cargando. Vamos a esperar, eso es, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y vamos a aumentar. No va a ser tan brusco porque ya no da esa sensación de profundidad, ¿no? Vamos a aumentar en el 13.9 o el 10. Vamos a aumentar un poquito más, ¿sí, no? Para que puedan tener esa escala. Ya esto es a percepción de ustedes, incluso si tienen otros elementos también pueden anexarlos, ¿no? Vamos a darle a aceptar y mientras se aplica la composición vemos cómo ya va teniendo una cierta profundidad. Lo ideal es que la persona, el personaje, sea el punto central. Entonces si no desenfocamos los demás elementos, la persona ya no es el eje central, ¿no? Todo esto tiene que ver con composición y simetría. Tratamos de que la misma cantidad de elementos esté en la parte derecha y la izquierda. Continuamos. Vemos cómo funciona la iluminación. Vamos a crear una nueva capa. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una iluminación adicional. Seleccionamos la herramienta de pluma, le damos forma y vamos a crear lo que es un halo de luz en forma triangular. Cambiamos de color, doble clic a la capa, color blanco, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a rasterizar la capa y vamos a convertirlo en objeto inteligente. Vamos a agregar un filtro, desenfoque gaussiano, y vamos a darle un máximo de desenfoque gaussiano. Puede estar cerca a los 202 me parece bien, es bastante intenso, ¿no? Esperamos a que pueda cargar. Creamos una máscara de capa y vamos a darle un degradado para que haya esa difuminación de la luz superior a una luz más inferior. Eso es. Esto para resaltar el personaje, ¿no? Y vamos a crear dos luces. Una luz hacia el personaje y vamos a crear una iluminación en la parte inferior del personaje, ¿no? Estas no son herramientas tan complejas, imagino que ya las conocen. Lo que sí tratamos de usar es el orden tal vez de uso de herramientas para crear lo que es las composiciones, ¿no? Primero vamos a usar todos los elementos de la composición, nivelamos la composición, a sombras, iluminaciones y medios tonos, y después podemos crear iluminaciones extra. Lo que vamos a hacer ahora mismo es, ya tenemos la luz, vamos a crear una nueva luz, vamos a crear una nueva capa en la parte final del todo, y con un pincel difuminado en forma circular, así como vemos en la pantalla, vamos a ampliar un poco el pincel, eso es, y vamos a pintar, eso es. Listo, tenemos nuestra mancha y vamos a jugar con la opacidad. Hay muchas maneras de crear iluminación. Esta es la más sencilla, ¿no? Y la más rápida por el tema del tiempo que vamos a hacer. Entonces vamos a mover un poco hacia la parte del bosque. Entonces tenemos ahí una iluminación extra en la parte del bosque para que se pueda ver un poco la parte de la profundidad. Bien, creamos las dos luces. Lo que vamos a hacer ahora mismo
es irnos a la parte de arriba y vamos a seleccionar el elemento para que él venga y vamos a crear una nueva capa sobre todo. Lo que vamos a hacer es crear una sombra desde la parte inferior hasta la parte superior, como una viñeta inferior. Eso es, creamos una viñeta inferior, una capa de degradado, todo bien, eso es, lo vamos a soltar, le damos OK y vamos a colocarlo en modo trama, puede ser. Vamos a darle doble clic, degradado, vamos a eliminar el color blanco, seleccionamos el color blanco, vamos a eliminarlo y la parte de arriba vamos a darle una opacidad de 0. Le damos OK. Tenemos nuestro degradado inferior como una viñeta de fotografía, ¿verdad? Para darle mayor realismo. Ahora, mientras voy avanzando, encuentro varios problemas, ¿no? Que voy a tratar de solucionar ahora mismo. Tenemos el elemento de la marca, vamos a trabajar un poco en eso. Superposición de degradado, vamos a darle un degradado un poco magenta, un magenta muy débil, un rosado, más específicamente, de aproximadamente 34%, y vamos a cambiar el color a un color un poco rosa para que se note un poco ligero, muy leve degradado en la parte del texto para que se agregue con el fondo, pero también podrían dejarlo en color blanco sin problema. Lo que vamos a hacer ahora mismo es darle doble clic para entrar a las opciones de estilo de capa y la superposición de degradado vamos a darle mayor opacidad para que no inunde completamente el texto. Eso es, 25 lo dejamos, ya tenemos el texto, podemos agregar alguna iluminación al texto si desea. En mi caso vamos a dejarlo así. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es tratar de modificar toda la composición del árbol, porque al aplicar la sombra me di cuenta de que hay muchas cosas que no coinciden. Entonces voy a trabajar en las curvas y también en el desenfoque. ¿Está bien? Para eso voy a rasterizar esta capa y voy a aumentar los tamaños. Primero que voy a hacer, selecciono la capa de árbol, filtro, desenfoque gaussiano y voy a aumentar. Voy a crear esa sensación de profundidad, porque ahora mismo el personaje no es el punto central, 47% de desenfoque gaussiano se mantiene, y lo que voy a hacer es cambiar las curvas. Los tonos verdes están muy intensos, necesito que sean un poco más oscuros. Esperamos que se aplique el filtro de desenfoque gaussiano a la composición, y una vez que se aplique el desenfoque gaussiano, lo que voy a hacer es en la capa de curvas, en esta capa de curvas, voy a trabajar lo que es los tonos de nivelación de color. Esperamos, muy bien, tenemos la composición de árbol, seleccionamos la capa de curva y vamos a bajar la línea blanca. La línea blanca es la que controla los 3 puntos. Entonces vamos a bajar un poco para oscurecer toda la composición, ambos colores. Seleccionamos el árbol superior izquierdo y vamos a hacer lo mismo, clic derecho. En este caso podríamos rasterizar capa porque está como objeto inteligente. Vamos a dimensionar un poco, vamos a cambiar un poco el orden, el tamaño de la composición. Listo, lo tengo listo, clic derecho, rasterizar capa, muy bien. Y lo que vamos a hacer es filtro, desenfocar gaussiano y vamos a aumentar el desenfoque. Necesito que lo primordial sea el texto y no se vea tanto el árbol. El árbol simplemente es un elemento de complemento. Vamos a esperar a que se aplique el filtro, muy bien, y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el árbol inferior derecho. Vamos a manejar las curvas y vamos a bajar el elemento blanco que controla los 3 niveles de color. En este caso voy a jugar un poco más con los rojos porque es demasiado magenta, entonces bajo un poco las tonalidades para que sean un poco más azuladas. Eso es, por ahí, muy bien. Ya no es tan magenta, ustedes pueden detallarlo más
más, bueno, pueden hacerlo con más calma. Yo voy a hacerlo así. Y en el lado inferior izquierdo tenemos lo que es el arbusto principal. Este arbusto tengo que desenfocarlo aún más porque está siendo muy, muy prioritario en mi composición. Está bien, vamos a escalarlo. Necesito que sea más grande, necesito que se vea en la parte de con un plano principal. Un plano principal, pero que sea complementario. Ustedes ya me van a entender cuando terminemos esta parte de composición. Escalamos, lo hacemos un poco más grande, va a disminuir un poco el tamaño, listo. Aplicamos, esperamos la transformación. Muy bien. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a bajar los niveles desde las curvas para ajustar a una iluminación similar al fondo que tenemos, ¿verdad? Ya tenemos las luces, tenemos la composición, solo nos falta trabajar en lo que es el desenfoque para hacerlo más realista y después vamos a agregar un filtro de fotografía. Mientras esperamos la transformación del documento colocado. En la parte final les voy a explicar un poco de la estructura de composición que hemos utilizado para este material. Muy bien, esperamos. La transformación del documento colocado. Porque está tardando, es muy probable porque esté en objeto inteligente, ¿no? Si nosotros hubiéramos rasterizado no habría pasado esto. Entonces, como vamos a desenfocar, no nos importa mucho la calidad, podemos rasterizar y aumentar el tamaño. En caso de que no queramos perder la calidad, no vamos a hacer eso. Eso es, vamos a, en este caso, rasterizar. Para que no ocurra ese problema, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y vamos a aumentar. Vamos a aumentar este desenfoque para que sea mucho más realista. Eso es. Ahí muy bien. Vamos a dejarlo en 37.4 o tal vez un poco más, no lo sé. Eso es así, 42.9. Esperamos que se aplique el desenfoque. Y ahora vamos a trabajar en la parte de las curvas. Exactamente la misma herramienta que hemos utilizado para los otros dos arbustos. Vamos a usarlo acá. Muy bien. Seleccionamos la parte de curvas y vamos a bajar la tonalidad de los verdes, pero en este caso vamos a mantenerlo en el general. Eso es, bajamos un poco para que haya más sombras y ahí me parece muy bien, perfecto. Lo tenemos exactamente ahí. El tono del verde tal vez podríamos variar, no lo sé. Quizás por ahí podemos manejar algún tono un poco más oscuro para que no sea tan prioritario en nuestra composición. Ahora mismo, para terminar la composición, vamos a agregar un filtro de fotografía. Le damos a la herramienta que maneja los contrastes y vamos a seleccionar el filtro de fotografía Deep Yellow. ¿Está bien? Esto lo vamos a colocar abajo de la capa del texto para que él venga. Y ya tenemos nuestra composición prácticamente terminada. Lo que hace este filtro de fotografía es normaliza algunos colores que tal vez no hemos podido nivelar y lo aplica a un filtro que nosotros podamos elegir. Este es el que yo mejor tal vez creo que podría funcionar. Lo que vamos a hacer es trabajar un poco en el personaje. Eso es lo que podemos hacer. Trabajar un poco en el personaje. Vamos a hacer lo mismo. Crear un poco más de sombras. Muy bien. Todo en orden. Vamos a revisar que todo esté en orden. Ahora mismo todo está distribuido por capas. Lo que podríamos hacer es crear una máscara de capa. Podríamos tal vez crear un degradado radial desde el sol hacia la parte exterior, o tal vez no. En este caso yo no voy a crearlo porque siento que le da cierto contraste a la parte del fondo, pero tranquilamente podrían hacerlo, ¿no? En este caso es sutil, también funciona, pero en mi caso vamos a mantener el contraste del cielo. Bien, tenemos la composición ya casi terminada. Revisamos todos los pasos
podemos jugar con la opacidad del árbol o no hacerlo. Y para terminar, lo que vamos a hacer es crear una nueva capa por encima del todo. Vamos a darle a imagen. Vamos a darle a imagen. Eso es. Aplicar imagen y le damos a OK. Lo que hace esto, bueno, para los que no conozcan, es seleccionar todas las capas y combinarlas en una imagen arriba del todo. Todo lo que esté abajo de esa capa se combina y se crea una imagen general. ¿Para qué hacemos esto? Esto lo vamos a hacer para generar una textura a nuestra composición. Muy bien, esperamos a que se aplique la imagen. Esto puede tardar dependiendo del tamaño. Estamos trabajando en un documento un poco grande. Le vamos a filtro, ruido, agregar ruido. Y aquí vamos a agregar un 40, creo que es mucho. Vamos a bajar un poco, 29.2 de ruido, eso es. Bien, con 33.33 o un poco menos. 27.5, ustedes pueden variar. Le damos a OK y tenemos lista nuestra composición. Ya está terminada y lista para entregar. A esto se puede hacer variaciones de tamaño, de escala. Está trabajando en un tamaño ahora ideal, tal vez para redes sociales o materiales impresos. Podríamos agregar una sombra paralela al título o no hacerlo. En este caso vamos a ver cómo funciona, si se ve bien, si no se ve bien. Yo creo que no, porque vamos a tal vez variar un poco, pero esta sería la composición. Espero que hayan disfrutado esta clase. Si bien no son herramientas tan avanzadas, son algunas herramientas básicas que podemos aplicarlas para mejorar nuestro trabajo y sobre todo crear campañas, materiales desde cero y utilizarlos en nuestra iglesia.